Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana de NTN 24, el canal de las Américas. Los saluda como cada fin de semana Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto que nos acompañen. Recuerden que estamos en Twitter, estamos como @latarde NTN 24, en mi cuenta personal @CESánchezM. Comenzamos. Así se ve Barry desde el espacio. El primer huracán de la temporada atlántica de este año tocó tierra en el sur de Luisiana y se ha degradado a tormenta tropical. Sin embargo, se espera que ocasione graves inundaciones debido a las fuertes lluvias. El huracán Barry tocó tierra a la tarde de este sábado en Luisiana y aunque el centro de la tormenta está ahora mismo sobre territorio continental, la amenaza de fuertes lluvias se mantiene para muchas zonas. El ciclón continuará avanzando hacia el noroeste del país a una velocidad de desplazamiento de 9 kilómetros por hora. Barry es el cuarto huracán en tocar tierra en el estado de Luisiana. El último fue el huracán Cindy en el año 2005. Quiero saludar a esta hora a Christopher Bannon, es el meteorólogo del National Weather Center de New Orleans. Ya lo veo en pantalla. Bienvenido a la tarde fin de semana. Una muy buena tarde. Gracias, Carlos. Me encanta saludarte. Bienvenido. Gracias por atendernos. ¿Ya pasó lo peor o todavía existe peligro por los efectos de Barry en la zona, esta zona que está afectando sobre todo el estado de Luisiana en los Estados Unidos? Sí, justo ahora aún nos preocupa el potencial de fuertes lluvias en el centro y en el sureste de Luisiana. Estamos esperando el desarrollo de nuevas lluvias, especialmente temprano esta noche, y eso puede llevar a inundaciones potencialmente peligrosas. ¿Se emitieron alertas tempranas, señor Bannon, para la población para que se resguardaran, tomaran previsiones ante lo que podría ocurrir con este fenómeno atmosférico? Sí, nosotros tuvimos advertencias de huracanes en zonas costeras, especialmente en las costas del sureste, incluyendo zona del interior. Nosotros vimos marejadas ciclónicas que ascendieron a los 6 pies en el centro y en el sur de Luisiana. Nosotros hemos visto marejadas ciclónicas también de 3 pies. Hay fuerte lluvia que permanece en la costa del Golfo, que esperamos continúe en la noche y es nuestra mayor preocupación en este punto. Bannon, según la última información a la que usted ha tenido acceso en los últimos minutos, por supuesto, antes de conectarse con nosotros para esta entrevista, ¿cuál es la información que se tiene? ¿Qué velocidad tiene este ciclón a esta hora? ¿Hacia dónde va? ¿Y qué otras zonas del país estarían entonces en peligro producto de los efectos de este fenómeno? Justo ahora, Barry, que fue un huracán más temprano, continúa moviéndose hacia el noroeste. A 5 millas por hora debería moverse por Luisiana esta noche y posiblemente podría entrar a Arkansas en las horas de la tarde de mañana o en la noche. Y con eso esperan allá fuertes lluvias que continuarán en el norte de Luisiana hasta Mississippi y posiblemente en Arkansas y Tennessee mañana en la noche. Señor Bannon, yo siento que fue temprano la reducción que tuvo este fenómeno atmosférico, en esa reducción que tuvo para llegar ahora a ser nuevamente tormenta tropical. ¿Algo en especial ocasionó esto? No, en verdad. La tormenta luchó por desarrollarse en el Golfo por el aire seco, entonces le tomó un tiempo reorganizarse y finalmente consiguió tener suficiente viento fuerte para llegar a tierra. Si no lo vimos en el Golfo de México, bueno, pudo haber alguna posibilidad de que se fortaleciera. Bien, sé que por supuesto están trabajando mucho en esta zona de los Estados Unidos ahora con esta alerta que por lo menos hay todavía por la presencia de Barry en la zona. Es Christopher Bannon, meteorólogo del National Weather Center de New Orleans. Le agradezco mucho que haya compartido estos minutos con nosotros aquí en NTN 24. Gracias, Carlos, te agradezco. La tarde, fin de semana.
Tras las conversaciones en Barbados, representantes del régimen de Nicolás Maduro y del gobierno interino de Juan Guaidó acordaron la instalación de una mesa de diálogo, de negociaciones continua y expedita para buscar una salida a la crisis política y económica que atraviesa Venezuela. El gobierno de Noruega, país mediador en los acercamientos, informó que está previsto que las partes realicen consultas, cada quien por su lado, para poder avanzar en la negociación. Sin embargo, no existen fechas de nuevos encuentros formales como tal. El país europeo instó a las partes a tomar la máxima precaución en sus comentarios y declaraciones respecto a este proceso que, repetimos, se mantiene activo en Barbados. Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder en Venezuela, muchos han sido los intentos de diálogo entre la oposición y el oficialismo. Sin embargo, ninguno ha prosperado. Vamos a repasarlo hoy aquí en la tarde, fin de semana. Caracas, esto fue en el 2014. Caracas fue la sede de un encuentro entre ambas partes, representantes, por supuesto, de Nicolás Maduro y de la oposición. Factores democráticos que en ese momento mantenían la calle activa en contra de las políticas de la llamada Revolución Bolivariana. La petición principal de los detractores de Nicolás Maduro era el desarme de grupos armados, la liberación de estudiantes detenidos, la separación de poderes y la liberación del líder político Leopoldo López. Hoy día, en el 2019, ya está fuera de esa prisión. Otro intento de diálogo en 2016, también la sede fue Caracas, las peticiones de la oposición al régimen, a la llamada Revolución Bolivariana. Reparación a las víctimas del año 2014, un año que fue muy activo en las calles, donde se presentaron muchísimas denuncias de violación a los derechos humanos, personas que murieron reclamando respeto a sus derechos y un cambio político en el país, el establecimiento de un cronograma electoral y mejoras, además, en la economía del país. Ya comenzaba a profundizarse esta crisis que hoy es bárbara, se puede decir, en territorio venezolano. Luego vino otro intento de negociaciones, fue en República Dominicana en 2017. Petición de la oposición a la Revolución Bolivariana, liberar, nuevamente se mantiene, a presos políticos, es decir, hay presos políticos en Venezuela desde hace mucho tiempo. La apertura de un canal humanitario para recibir alimentos y medicinas del exterior y el reconocimiento a la Asamblea Nacional, que está en mayoría de los detractores de Nicolás Maduro, desde que se eligió esta nueva Asamblea Nacional en Venezuela en el 2015, no se ha reconocido y de alguna manera el régimen de Nicolás Maduro ha intentado entorpecer la autonomía y, por supuesto, el reconocimiento internacional que tiene el poder legislativo en Venezuela. Luego vamos a República Dominicana nuevamente, ya en el año 2018. Otra vez se sientan en la mesa representantes de la oposición a la llamada Revolución Bolivariana, en este caso enviados de Nicolás Maduro. Petición, nuevamente, elecciones presidenciales democráticas, transparentes y conforme a estándares internacionales. Una petición que se mantiene desde hace mucho tiempo, incluso desde que Nicolás Maduro llegó al poder. Luego llegamos a un quinto intento, es este que se está viviendo ahora mismo en el año 2019 en Barbados. Está activa una mesa de negociación expedita, continua, y las peticiones de los detractores de Nicolás Maduro, elecciones con un nuevo Consejo Nacional Electoral. Recuerden que en Venezuela el CNE, Consejo Nacional Electoral, ha sido denunciado por su parcialidad a favor de la llamada Revolución Bolivariana, por su apego a las políticas de Hugo Chávez en vida y ahora de Nicolás Maduro. También piden el cese de la Asamblea Nacional Constituyente. Es un ente, un órgano, una instancia creada por el régimen de Nicolás Maduro, que tiene de alguna manera la función paralela a la de la Asamblea Nacional, aunque no está prevista en la Constitución venezolana. Y la reincorporación del chavismo, que una vez que se instituye esta instancia de la constituyente madurista, pues abandonan la pequeña minoría que tenía el chavismo en la Asamblea Nacional, abandona este recinto, este espacio de discusión política para sumarse a esta estrategia de Nicolás Maduro. Una constituyente para muchos es un espacio para definir una nueva constitución, hecho que no ha ocurrido en el caso de Venezuela. Ha tratado de legislar, de emitir decretos, de tomar decisiones como si se tratara de la Asamblea Nacional, el único órgano o poder, en este caso legislativo, reconocido en la Carta Magna venezolana que está vigente, una Carta Magna que fue además promovida por el propio presidente Hugo Chávez en vida. Y una fecha de elecciones, se mantiene esta petición,
libres, por supuesto transparentes, vigiladas por organizaciones internacionales con el apoyo de la comunidad internacional en un plazo no mayor a un año. Habrá que esperar a ver qué surge de esta nueva etapa de diálogos, de negociaciones entre sus detractores y el régimen venezolano. Y aunque usted no lo crea, esta, ya la van a ver, sería el arma secreta de Nicolás Maduro en los diálogos que mantiene con sus detractores en Barbados. Allí lo tienen, ese señor Barbado que está allí. Tras reunirse con el líder humanitario y embajador de paz, Gurudev Sri Ravi Shankar, Maduro, allí los tienen, eso es el Palacio de Miraflores, anunció que este sujeto mediaría en las negociaciones por una salida a la crisis política en Venezuela. Aunque esta semana trascendió pues que este gurú no formó parte de los encuentros que el régimen mantuvo con enviados del presidente interino Juan Guaidó, repetimos, en Barbados. Bueno, hemos acordado que él nos ayude en toda la medida de sus posibilidades en los procesos de diálogo por la paz, así como ayudó en su momento a Colombia en los procesos de diálogo por la paz que se desarrollaron entre la guerrilla de la FARC y el gobierno de Colombia. Bueno, también ha sido mediador y ha ayudado con sus métodos en múltiples conflictos a nivel internacional. Es un hombre esencialmente de paz. Me insistió mucho en la filosofía de Mahatma Gandhi, de la paz, de la no violencia, del respeto a la diversidad, del encuentro, del reencuentro entre los pueblos. Y bueno, nosotros estamos dedicados a esto, a trabajar por la paz de nuestra patria, por la felicidad de nuestro pueblo, por la unión nacional. El Maduro de la Paz, ahora con un gurú a su lado. Quiero saludar a esta hora a Luis Vicente León, es el presidente de la firma venezolana Data Analysis, allí lo ve en pantalla. Luis Vicente, una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, encantado. Es un gusto. Luis Vicente, otra vez la crisis en Venezuela, lo que padecen millones de familias a diario en el país, pasa por el tamiz de un diálogo. Después de tantos intentos, te pregunto, ¿esta palabra, diálogo, perdió valor entre los venezolanos? Quizás la palabra diálogo sin ninguna duda. Es decir, diálogo significa que dos personas van a conversar y se van a reunir a discutir algunos temas. Y para los venezolanos, primero se sienten frustrados con lo que han sido los procesos de diálogo pasados, y eso genera un peso sobre la palabra y sobre el proceso. Pero lo segundo es que la gente está como desesperada por soluciones, y el diálogo no incluye o no te manda un mensaje necesariamente vinculado a algo concreto que se pueda obtener de esa relación. Sin embargo, cuando tú te mueves a la palabra negociación política, el tema cambia dramáticamente. Una cosa es el diálogo, que además, de nuevo, ya tiene toda esa cola negativa para los venezolanos. La otra cosa es que tú estás negociando cosas concretas, que tú estás intercambiando de alguna manera con tu adversario algunas cosas para conseguir cambios. También mucho escepticismo sobre el proceso de negociación. Pero también es verdad que luego de 6 meses de esa lucha opositora de Guaidó, trabajando de una esperanza inicial muy grande de que se iba a resolver el problema, y no hay forma de sacar o de cambiar o de cumplir el objetivo ofrecido, que era el cambio de gobierno, ni tampoco es verdad que se está esperando fracturas militares, o por lo menos la gente no siente que ocurrió. Fíjate, Luis Vicente, he leído infinidad de críticas. Una de ellas, una sola, la voy a tomar como ejemplo. El diálogo en Barbados es la ayuda humanitaria de Guaidó para Maduro. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo entiendo la inquietud, porque al final una parte importante, la mayoría de los venezolanos, lo que quieren es cambio. Es decir, y tú no quieres negociar. La negociación no es algo que te dé nota, que te guste. ¿Quién Carrizo le quiere entregar, por ejemplo, plata de rescate a un secuestrador para que le devuelva a su hijo o a su esposa o a su papá, es decir, que es de él y que él le coartó su libertad? Pero tú no quieres, o tú le quieres pagar
o negociar, por ejemplo, con alguien que se metió en tu terreno o se metió en tu casa, que es tuya, que es de tu propiedad, y el tipo se metió ahí y no hay nadie quien lo saque. Es decir, ¿tú quieres negociar con él? No, tú lo que quieres es que te devuelva a tu casa. Y además, quieres que lo castiguen. Eso es lo que tú quisieras. Y por lo tanto, toda tu acción inicial es ¿para qué? Para rescatar a tu hijo sin ninguna negociación o para sacar al invasor de tu terreno o de tu casa. Eso es lo que tú quisieras. Ese es óptimo de tu deseo. Pero ¿qué pasa cuando tú intentas varias veces y lo que te dice la policía es que no hay forma de garantizar que tú entres a ese lugar donde tu hijo está secuestrado sin que haya un riesgo grave de que muera también tu hijo en esa operación? O que en todo caso nadie tiene ni la más remota idea dónde lo tienen. ¿O qué pasa cuando tú tienes 2 años, 3 o 20 años negociando, presionando, buscando jueces, yendo por todo y nadie logra sacar al tipo de tu casa o nadie logra sacar al tipo de tu terreno? Entonces es muy simple decir, yo no voy a negociar. El problema es cuando tú has intentado todos los pasos previos y más allá de los discursos, más allá de los twitters encendidos o de las declaraciones en medios de comunicación, el resultado final es que Maduro está ahí, o el secuestrador tiene al niño, o el tipo está metido en su casa. Entonces, es muy fácil decirte, yo no quiero negociación. Yo tampoco, nadie la quiere. Todo el mundo quisiera la solución sin entregar nada. Pero cuando tú te das cuenta que al final no hay forma de sacarlo sin hacer o establecer un intercambio o una negociación, que por cierto, tampoco es ninguna garantía de que haya éxito y tampoco se puede asegurar que va a resolver el problema, por lo menos hay actores que intentan básicamente conseguirlo. Pero además es muy importante entender que las dos partes en esta oportunidad, a diferencia del pasado, han estado buscando esa negociación. El gobierno porque necesita oxígeno, pero también porque necesita calmar a un sector militar que se puede sentir inquieto sobre lo que son las sanciones personales, sus riesgos de futuro, etc. Pero también porque ese gobierno empieza a sentir que si él no negocia, el país no tiene ninguna posibilidad de rescatarse. Y a lo mejor Mosca no quiere decir que si la crisis es gigante él va a salir, pero sí quiere decir que si la crisis es gigante, él está gobernando un país muchísimo más pobre y terrible que el que él quisiera. Ahora, ¿qué pasa con la oposición? Que también está interesada en negociar. Más allá de los discursos de Guaidó o de cualquier líder opositor que te va a decir, yo no quiero, yo solo estoy buscando la salida de Maduro, no vamos a volvernos a sentar para dar oxígeno al gobierno. La verdad es que también la oposición siente presión, porque luego de 6 meses sin poder sacar a Maduro, lo que ocurre es que empieza la gente a sentir que tú no eres capaz de cumplir el objetivo que le ofreciste y empiezan a reducir su nivel de soporte y cada vez es más difícil moverlos a la calle para su lucha y cada vez se hace más lejana la posibilidad de una solución distinta, la solución negociada. Entonces, no, de nuevo, las circunstancias están primero generando presión en las dos partes para buscar algunos acuerdos básicos. Por supuesto que los dos intentarán manipular al adversario. Obviamente que el gobierno va a intentar comprar tiempo, manipular la oposición, intentar quedarse, vender la idea de una elección otra vez manipulada. Y por otro lado, también es verdad que la oposición intentará desesperadamente que Maduro se confunda, trata de sacarlo como sea, buscar mecanismos para convencer al sector militar que lo saque del poder. Todo eso va a ocurrir en paralelo a los procesos de negociación política. A ver, Luis Vicente, el término mesa, continua además, ¿no te parece que de alguna manera cuadra con esa premisa de algunos venezolanos de que este diálogo, cualquier diálogo con un régimen al que se ha calificado de dictador, como el de Nicolás Maduro, termina dándole precisamente oxígeno político? Al final, ¿dónde estaba el gobierno de Maduro? Estaba en Miraflores.
¿Dónde estaba Maduro hace 5 años gobernando? Hace 4 años gobernando. Hace 3 años gobernando. El año pasado gobernando. El mes pasado gobernando. ¿Y dónde está hoy? Está gobernando. No es verdad, y ahí viene el problema central, no es verdad que Maduro está fuera de poder. No es verdad que los militares están listos para sacarlo del poder. Puedes ver militares fracturados, claro que sí, y un montón probablemente quisiera a Maduro fuera del gobierno. Pero ha habido la posibilidad de articular ese proceso para sacar a Maduro. No, es decir, ¿quién controla el territorio? Maduro. Tú puedes llamar presidente a Guaidó, pero lo puedes llamar desde el punto de vista simbólico. Es el presidente legítimo, simbólico, nombrado por la Asamblea. Pero ¿quién es al quien tú le tienes que pedir un pasaporte en Venezuela? A Maduro. Si tú, periodista en cualquier parte del mundo, en Colombia, quisieras entrar a Venezuela, ¿quién te da la visa? ¿Te la da Guaidó o te la da Maduro? O sea, te la da Maduro. ¿Quién puede sacar un preso político o meter un preso político en Venezuela? Yo no estoy diciendo que eso sea bueno. Yo lo puedo calificar de terrible, de violación de los derechos, de falta de democracia, pero lo que no puedo decir es que Maduro no ejerce el control y el poder territorial en Venezuela. Entonces, si él ejerce el poder territorial, ¿de qué oxígeno estamos hablando? Si es que él, sin el oxígeno, aparece con sanciones, con la oposición en contra, con marchas, sin reconocimiento internacional, con amenazándolo, con la comunidad europea desconociendo la mayoría, con los embajadores, incluyendo los principales países del mundo fuera de Caracas. Es decir, eso no pasó. Todo eso pasó. ¿Y dónde está Maduro? En poder. Entonces, ¿de qué habla cuando te dicen, no, en la negociación le están dando tiempo? Pero si es que tiempo el tipo ha tenido y lo mantiene. Lo que tú estás buscando en una negociación es buscar mecanismos alternativos, algo distinto. Por cierto, yo ni siquiera estoy diciendo otra vez que eso va a funcionar. Porque, si te soy sincero, mi percepción es que la negociación todavía está muy lejos de concretarse. Es decir, no es verdad que se paran de Barbados con una hoja de ruta que va a ocurrir y que al final vas a salir con una elección competitiva y Maduro fuera de poder. No, primero, lo que se está negociando probablemente es una elección competitiva dentro de no menos de un año. Y además, está claro que el gobierno jamás negociaría la salida previa de Maduro del poder antes de esa elección. Sabemos que Maduro no se iría, por lo tanto, en la negociación eso va a generar escozor en una parte importante de los venezolanos que quisieran a Maduro de inmediato fuera. La pregunta es, ¿y si no lo negocias, Maduro está fuera? No, está dentro gobernando. Ahora, ¿qué es lo que la oposición tampoco aceptaría? La oposición tampoco aceptaría un evento electoral. Pero hay una mayoría que quiere el cambio, Luis Vicente. El Consejo Nacional Electoral, incluso con algunas modificaciones cosméticas, dirija un nuevo proceso electoral en Venezuela. Ah, no. La oposición tendría que estar borracha para aceptar ir a una elección sin tener completamente clara la institucionalidad competitiva, seria, insesgada e internacional que garantizara un proceso electoral realmente sano que pueda mostrar una elección. Ahora, ¿eso está cerca de acordarse? No. Lo que se ha hecho es hablar de esos temas. Y bueno, algunos temas se ha podido avanzar y en otros temas no. Pero ni siquiera te puedo decir si eso va a durar un mes, 6 meses o un año. ¿Cuándo duró la conversación en Colombia, en La Habana? Un año. Entonces, ¿de dónde salió, por ejemplo, la idea de que después de 20 años de revolución en Venezuela, con un gobierno autocrático que controla las instituciones, coapta el poder, que tiene además la fuerza militar que controla las armas? Es decir, a ese gobierno, ¿tú creías que lo iban a sacar en una negociación 3 días en Oslo y 8 días
en Barbados. No, si Colombia, que es un país que tenía un problema infinitamente menor que el problema venezolano hoy, duró un año de negociación en La Habana. Tendríamos que haber dicho en el primer mes de negociaciones entre la guerrilla colombiana y el gobierno colombiano en La Habana, alguien te hubiera podido decir, pero ¿cómo es posible que hablen de 11 meses más de negociación en La Habana? Eso quiere decir que le están dando oxígeno a los guerrilleros. Bueno, al final de cuentas, no es que tú se lo estás dando, sino que los tipos lo tienen. Es decir, tú no le estás dando oxígeno a Maduro. Maduro tiene la bombona de oxígeno completita y no hay nadie que haya logrado quitarle la bombona ni quitarle el cable para que el tipo mantenga el poder. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Es decir, la alternativa es no negocio. Ok. Y, no, lo sacamos por la vía radical. ¿Cuál? Salimos a la calle y vamos a Miraflores y volvemos a hacer lo mismo que hicimos y no pasamos de chacadito. Porque resulta que tú no tienes las armas y ellos tienen todas las armas completas y además a su servicio y controlando el poder. O le decimos, no negociamos porque vienen los Marines. ¿Y qué hacemos? ¿Los esperamos en el club de playa de La Guaira o los esperamos en Puerto Cabello a que vengan? ¿Cuánto tiempo? Porque por lo que hemos visto hasta ahora, no existe ni la más remota posibilidad de que los Marines estén cerca de venir a Venezuela. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que Colombia y Brasil invadan Venezuela y nos liberen? Anda a preguntar si el gobierno de Duque o el gobierno de Bolsonaro votaron, no te estoy hablando de una intervención, te estoy hablando en el Grupo de Lima, que es un grupo de amigos de Venezuela buscando un cambio. Ni siquiera se logró una votación que fuera favorable a pedir una intervención militar extranjera o incluso humanitaria a Venezuela. Entonces, esos dos gobiernos que ni siquiera votaron para poder pedir que en el resto del mundo vinieran actores militares para resolver el problema, esos son los que van a venir ellos con sus armas. No, entonces no es un tema teórico, es un tema empírico. Cualquiera que te diga no a la negociación tiene todo el derecho de hacerlo, pero te tiene que explicar cuál es la alternativa que no sea mantener un país sin negociación, sin cambio radical, con Maduro en poder, con sanciones, sin luz, sin agua y sin comida. Bueno, eso es, sin duda, el peor escenario. Bueno, lo que no puede perder el venezolano, Luis Vicente, amigos televidentes, por supuesto, es la esperanza de que en Venezuela sí se pueda dar un cambio para bien, para incluso esas personas que de alguna manera han mantenido la revolución bolivariana en el poder hasta este punto de Nicolás Maduro. Ahora, si la discusión en Barbados no gira en torno al tema de elecciones presidenciales, ¿los representantes de Guaidó deben levantarse de esta mesa? Las negociaciones son así. En las negociaciones los actores nunca te van a poner sobre la mesa, sobre todo al principio, no te van a poner todo lo que ellos podrían estar dispuestos a hacer al final. Y en una negociación, los negociadores se paran, protestan, amenazan, se quitan, salen, regresan. O sea, es un proceso largo, tortuoso y difícil. Y en algunos casos, muchos casos, no funcionan. Mira las negociaciones entre Israel y Palestina. O sea, tienen años esas negociaciones. Y en algunos momentos parecía que se había resuelto. E incluso ambos actores ganaron hasta el Nobel de la Paz por los acuerdos de negociación. Y no están hoy peleando. Es decir, esos procesos nadie te puede dar una garantía de que van a algún lado positivo. Y por lo tanto, en el tiempo pueden haber momentos en que los actores se paran para ejercer su poder, para mostrar su fuerza o su desacuerdo. E incluso, una cosa muy importante, la diferencia entre la negociación de Santo Domingo y la negociación de Oslo y Barbados es que esos actores están negociando como en una negociación de guerra. En Santo Domingo, la oposición calmó completo su lucha, paró de luchar, paró de marchar, bajó su tensión, que era su poder de negociación, para ir a negociar con el gobierno. Y el gobierno
la manipuló. ¿Por qué? Porque cuando llegó ya la oposición no tenía poder de negociación. ¿Qué está pasando hoy? Míralo desde los dos lados. El gobierno mantiene su radicalización a pesar de estar negociando. Persigue diputados, mete preso actores del entorno de Guaidó, amenaza. Hubo torturas contra el capitán Acosta que terminó en su muerte. Hay violaciones de derechos humanos. Y en paralelo negocian. ¿Pero qué hay en la oposición? El 30 de abril, la oposición intentó sacar del poder a Maduro por la fuerza con el sector militar. Tratado, Mosca, no estoy diciendo que sea un golpe de Estado, llámelo como quieras, intento de rescate de la democracia. ¿Pero qué intentaba? ¿Estaba jugando yaqui? Sí, no estaba jugando yaqui ni metras, estaba intentando provocar la fractura militar que expulsara a Maduro del poder. Y sin embargo, mientras estaba haciendo eso, estaba en la mesa de negociación. Y por cierto, no se ha parado. Es decir, se para, entra, negocia, renegocia, cambia de lugar. Están los dos en el ala radical, en el ala de sanciones, en el ala internacional y en el ala de negociación política. Están haciendo todo lo que pueden hacer las partes para tratar de ganar esa batalla. Ahora, miremos otro escenario, el escenario de elecciones, que es lo que se busca además, lo que quiere seguramente la mayoría de los venezolanos. ¿No le preocupa a Luis Vicente León esos millones de venezolanos que han salido del país en busca de un mejor futuro? Claro, me preocupa eso y me preocupan muchas cosas más. Me preocupan esos 4 millones de venezolanos, bueno, no todos son electores, pero una parte importante de los electores, que además son electores evidentemente contrarios al gobierno, estén fuera de Venezuela. Y eso, por supuesto, reduce la potencia opositora en términos de votos. Y eso hay que resolverlo. Por eso, una de las batallas más importantes que la oposición da es que en el caso de cualquier elección futura, los venezolanos en el exterior tienen que preservar su derecho a votar, como ocurre en muchísimos países, incluyendo Venezuela en el pasado. Pero ese, para que tú veas, no es el problema más importante. ¿Y por qué? Porque hoy, sobre los 28 millones de venezolanos que quedamos en Venezuela, sobre el grupo que está aquí todavía, quitando esos 4 millones de emigrantes, en el 28% que quedamos. ¿Tú sabes cuál es el nivel de respaldo popular de Maduro? 11%. ¿Tú sabes cuál es el nivel de soporte popular, por ejemplo, de Guaidó, a pesar de haber debilitado su fuerza al no poder concretar su objetivo? 56% en mayo. Supón que pierde 10 más, 46. Te doy 40 a 10. ¿Qué significa? Significa que incluso con los venezolanos que estamos aquí, la diferencia entre la oposición y el gobierno es brutal, porque tendrían que estar absolutamente locos los venezolanos para querer votar por una revolución que ha destruido su calidad de vida y que hace imposible el rescate de los equilibrios. Ahora, ¿cuál es el problema real? El problema no es ese. El problema es que si tú vas a una elección presidencial y esa elección es una elección en la que los venezolanos no confían en una institucionalidad como el Consejo Nacional Electoral cooptado por el gobierno, o en todo caso que la población no cree que es sana o transparente, lo más probable es que los venezolanos opositores viviendo en Venezuela se abstengan porque no confían en ese proceso electoral. Y entonces el gobierno podría ganar no porque es mayoría, sino porque es el único que logra mover electores a la mesa. Y en ese caso tendrías un problema crítico, que puedes tener todos los observadores internacionales del mundo, de Estados Unidos, de Japón, de Colombia, y lo que van a ver los observadores es una votación dominada por el chavismo, porque los opositores no votaron porque no confían en la elección. Y ese caso sería demoledor
para la oposición en el futuro. Por eso es tan importante que cualquier elección que la oposición acepte sea una elección que garantice la competitividad y que genere confianza en los electores. De lo contrario, es absolutamente inaceptable Luis Vicente, el proceso electoral en Venezuela. Luis Vicente, por ese tiempo que podrían durar estas negociaciones, tú me hablas de un año mínimo, es que los venezolanos creen que es una estrategia del régimen precisamente para llegar al 2020, año en el que constitucionalmente debe haber elecciones parlamentarias, por ejemplo, y si nada cambia de aquí a allá, se harían esas elecciones en el tiempo de ley, en el tiempo legal y con el CNE de Nicolás Maduro. A ver, de nuevo, todo esto es un tema hiper complejo. Es decir, nadie está pensando que va a salir de una revolución autocrática que controla las instituciones y que está cercada y aislada en el resto del mundo, va a salir facilito. Es decir, eso no va a pasar. Lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir es que en tu lucha, en tu presión internacional y local, tú logres que los actores élite dominante dentro del sector militar y civil entiendan que ellos también corren riesgo manteniendo lo que está ocurriendo hoy y que Maduro los puede llevar a toditos también por el barranco. Y que eso genere una alianza entre oposición y élites dominantes que presione la búsqueda de una elección mucho más transparente y que pueda producir cambios en el futuro. Pero eso solo va a ocurrir si tú eres suficientemente fuerte para presionar ese cambio, si tú estás unido para presionar ese cambio, si tú eres capaz de fracturar y desmarcar a los actores que dominan dentro incluso del chavismo militar. De lo contrario, lo que tú estás escribiendo, claro que va a pasar. El problema, otra vez, es que yo respondo a tu inquietud, que es perfectamente válida, la segunda alternativa. Ajá, no negociamos, no buscamos una elección, no te sientas en la mesa. Como dirían los americanos, so what? Es decir, ¿y cuál es la propuesta alternativa? La lucha, ¿qué lucha? ¿Con qué armas? ¿Con qué ejército? ¿Con qué estructura? ¿Con qué liderazgo de lucha? ¿Con cuál? Entonces, cuando tú lo planteas en teoría, suena muy bonito. En la práctica, pregúntale a Cuba, a Irán, a Siria, a Rusia, o pregúntale a Chile, que lo logró en negociación política, o a España, que lo logró en negociación política, o Sudáfrica, que lo logró en negociación política, ¿cuál de las experiencias ha sido mejor? O pregúntale incluso a Libia, a la que le resolvieron el problema, mataron a Gaddafi, o a Irak, y mataste a Saddam. Y tú quieres ver qué es lo que hay en Libia, una anarquía total y un país destruido. ¿Y qué hay en Irak? No está Saddam, pero tiene democracia. No, lo que tiene es un país destruido completamente y además tutelado porque no hay forma de dejarlo solo. Entonces, no es tan simple como solo ver el negativo de un lado, que los tiene, y los tiene muchos. Y además, ni siquiera puedo creer que lo vamos a resolver en breve. Pero el otro no está desarrollado. Y entonces, no es el radicalismo contra la moderación, porque el radicalismo está listo, porque el radicalismo tampoco tiene ni armas, ni fuerza, ni ejército, ni líderes, ni estructura, ni organización. Yo sí quiero apostarle, Luis Vicente, a que sea pronto, que se resuelva esta situación de los venezolanos pronto, por la vía pacífica, por supuesto, pero que las familias venezolanas, esos millones de venezolanos que padecen la crisis, puedan ver una luz en el camino, una alternativa al final del partido. Es Luis Vicente León, presidente de la firma venezolana Data Analysis, a quien agradecemos, por supuesto, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde fin de semana. Será hasta la próxima. Gracias a ti. Buenas tardes. Ya estamos de vuelta con más de la tarde fin de semana. El presidente Donald Trump confirmó que este domingo iniciarían los operativos para detener a cerca de 2.000 inmigrantes con orden de deportación. Las redadas se llevarían a cabo en 10 ciudades del país. Los operativos ya habrían comenzado en la Florida desde la madrugada de este viernes. Es mexicana
La administración Obama ya la deportó en 2013 y 3 años después logró regresar. Ahora se prepara para un nuevo episodio. Cada vez nos reprimen más con las leyes, pero como seres humanos seguimos inventando, innovando maneras de sobrevivir en este país. Al menos 2.000 inmigrantes con orden de deportación se enfrentan a ser expulsados en las redadas que empiezan mañana en 10 ciudades estadounidenses. Los van a sacar y devolver a sus países. A los criminales los van a llevar a la cárcel, aquí o en el lugar del que vienen, asegura Donald Trump ante la indignación de muchos. Estoy deseando ver al presidente entre rejas por sus crímenes contra la humanidad, dice esta congresista demócrata. Algunos medios ya hablan de órdenes de deportación este viernes en Florida y las autoridades federales también han confirmado 20 detenciones en San Diego. Millones de ilegales temen ser identificados en estos arrestos anunciados. Otros esperan la salida forzada en centros de detención como este en Texas, visitado en las últimas horas por el vicepresidente. Para muchos son campos de concentración. Para Mike Pence, instalaciones de las que todos los estadounidenses estarían orgullosos. Miles de familias inmigrantes en Estados Unidos ahora mismo sienten miedo de ser separadas ante el inicio de estas redadas. NTN 24 conoció la historia de una madre de 2 menores de edad que teme caer en manos de los agentes de ICE. Con el amor único que solo una madre sabe ofrecer, esta mujer indocumentada pide a sus 2 hijas no entrar en pánico si la policía migratoria ICE las separa. Nos sentimos presas fáciles del sistema, nos sentimos que en cualquier momento podemos ser capturados. La orden de redadas masivas contra indocumentados del presidente Trump escala el incesante ciclo de temor con el cual conviven los indocumentados en los Estados Unidos. Es una tortura psicológica, mediática. El hecho de tener un tono de piel más oscuro nos hace blancos de la persecución. Ellas, además, vuelven a sufrir una pesadilla que sucedió en 2013, cuando fueron separadas por otro proceso de deportación. Ahorita me siento un poco más con calma, pero aún así con miedo. Si mi mamá se la lleva, no me va a apoyar en lo que necesito para mi estudio. Justamente por esta razón, los indocumentados claman a la Casa Blanca una oportunidad para no ser separados de sus familias y seguir trabajando por construir una vida en los Estados Unidos. Nos están llamando cargas públicas, no somos cargas públicas. Yo pago impuestos igual que muchos ciudadanos y también me esfuerzo doblemente por mantener a mi familia. Sin embargo, ante los ojos de la administración Trump, esta madre de familia es una criminal y debe ser expulsada de la Unión Americana. La nueva saga de redadas en contra de migrantes indocumentados ordenada por la administración Trump inspira nuevas reacciones de protesta de parte del pueblo de los Estados Unidos. Activistas convocan a participar a la jornada bautizada Luces por la Libertad, en la que a través de una vigilia de solidaridad denunciarán la mano dura en política migratoria de la Casa Blanca. Desde la ciudad de Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Salvador Reza es activista pro-inmigrante, nos acompaña a esta hora desde Phoenix, Arizona, en Estados Unidos. Bienvenido, gracias por atender esta llamada. Buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto. Lo primero, ¿qué debería hacer un inmigrante, indocumentado por supuesto, si agentes del ICE mañana, domingo, llegan, tocan la puerta de su casa precisamente para buscarlos? ¿Cómo deberían reaccionar? ¿Qué deberían hacer? Primero que todo, pedirles que cualquier papel que tengan, que lo meten por abajo de la puerta. En segundo lugar, no abrirles. Y en tercer lugar, que no les hagan la trampa de darle una orden administrativa diciéndoles pasar que es una orden de un juez. Si traen la orden del juez, generalmente le van a tumbar la puerta. Si no traen orden del juez, no van a hacer nada, porque tienen que tener una orden del juez para poder llevárselo. No pueden tener nomás una orden administrativa de un supervisor de inmigración que dice que lo andan buscando para deportarlo. Primero que todo, no abrir la puerta. En segundo lugar, no hablar de oquis, no firmar nada. Señor Reza, ¿cuál es la diferencia entre una orden de un juez? Bueno, sabemos, por supuesto, viene emanada ya probablemente con orden de deportación, pero ¿cómo puede una persona saber si es la orden administrativa o la orden judicial como tal?
La orden de un juez viene de la corte misma, tiene que venir de una corte federal. La orden de administrativa nomás dice que es una supina, que sabe qué, para sacarlo, pero es diferente. Si se meten en internet pueden ver la diferencia de las dos. Generalmente la mayoría de la gente no va a saber la diferencia, pero si viene de un juez federal, entonces sí es válida. Si no, no tienen por qué meterse a su casa. Si ustedes abren, entonces ya les está dando permiso. Y entonces ya sí cambia totalmente la situación. Señor Salvador, por ejemplo, hay mucho miedo porque el presidente Donald Trump ha dicho que son redadas para capturar y deportar a personas que ya tienen orden de deportación, orden de expulsión de los Estados Unidos, emitidas por supuesto por las autoridades y por un juez. Ahora, ¿qué pasa si el día de mañana ICE toca la puerta y sale una persona que también está indocumentada o en la calle o en un comercio o en un restaurante? Llegan agentes de ICE y se consiguen con una persona que está indocumentada. ¿Pueden capturarla? Si la persona habla y la persona dice que no tiene documentos, entonces sí, pero no tienen por qué darle información. Le va a decir, no, yo quiero mantener mi derecho de mantenerme callado de la quinta enmienda de la Constitución, y entonces ellos no pueden hacer nada en su contra, solamente que usted les diga. Ellos tienen la habilidad de preguntarle y usted tiene la habilidad de no contestarle. Decirle, yo no le voy a contestar nada sin un abogado presente, y no traer documentación de su país de origen que lo identifique como que de verdad es de otro país. Tiene que tener ya sea algo del banco o otra identificación de un club o lo que sea, pero nunca traer la identificación de su país, porque entonces sí van a tener causa probable para detenerlo. Pero si no, es mejor no decir, como dicen, en boca callada no entran moscas. No hay que por qué decirle. Muchas veces la gente se siente como obligada a contestarles. No tiene por qué contestarles. Usted es su derecho no contestarles. Ahora, está el otro escenario. Soy indocumentado, no tengo orden de deportación, hablo con ICE. Aunque me arresten, debo vivir el debido proceso. Es decir, me deben llevar ante un juez para que evalúe mi situación, ¿correcto? Correcto, y se puede tomar semanas, meses. Es por eso tener siempre asesoría de algún abogado o de alguien que pueda ayudarlo, a alguna organización en donde quiera que esté, en Florida, en Chicago, que los asesore. En su estado, señor Salvador, ¿ha sentido ese miedo del que se habla a través de los medios de comunicación entre la comunidad inmigrante, entre esos latinos que están allá en Estados Unidos probablemente trabajando, que no tienen documentación, pero que están aportándole al país? ¿Ha sentido usted este miedo ante el anuncio que hizo el presidente Donald Trump del inicio de esta redada mañana domingo? Mira, aquí en Arizona estamos curados de espantos, porque aquí ya tuvimos a George Payo que se nos echó encima, tuvimos la SB 1070, que es lo que comenzó todo esto. Todo lo que está haciendo Donald Trump lo aprendió de aquí de Arizona, y nosotros logramos a través de organización y a través del boicot contra Arizona parar todo esto. Ya ahorita en la legislatura de Arizona no pasa ninguna ley antimigrante. Sin embargo, siguen con la misma táctica de deportar o de intimidar, en lo que le llaman attrition by enforcement, ¿no? Hacerlos que se vayan instituyendo las leyes, ¿no? En otras palabras, el miedo, el susto, es lo que está tratando de hacer Donald Trump ahorita, aterrorizar a la gente para que la gente se autodeporte. No tienen la capacidad de deportar tanta gente. Aunque ellos quisieran, no tienen el manpower, no tienen lo suficiente personal para hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces lo que hacen es que asustan para que todos salgan corriendo y se vayan. Y no tienen la capacidad, así es que la mayoría de la gente, solamente que tenga una orden así total de que ya van detrás de ustedes a donde vive, no lo van a encontrar, va a ser muy difícil. Vamos a agradecer a Salvador Reza, activista proinmigrante en Estados Unidos, por haber atendido esta llamada. Gracias, una muy buena tarde para usted.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Estamos de vuelta con más de la tarde, fin de semana. Javier Tarazona, director de la ONG Fundarredes, entregó al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, un informe detallado con evidencias, investigaciones e incluso elementos novedosos sobre la presencia de grupos irregulares armados colombianos en territorio venezolano. Según el informe, elementos del ELN, EPL y las disidencias de las FARC estarían operando abiertamente en más de 2 estados de Venezuela. Esta delicada situación sería una nueva violación a los derechos humanos que se daría no solo en la frontera compartida con Colombia, sino en otras regiones donde ya operan abiertamente estas organizaciones criminales. Tarazona también indica que estos grupos se mueven con la complicidad de las Fuerzas Armadas venezolanas y el régimen, el ejecutivo, el gobierno de Nicolás Maduro. Además, estos grupos estarían utilizando espacios públicos e instalaciones educativas en diferentes regiones del país para el desarrollo de actividades de formación, actividades ideológicas. Quiero saludar a esta hora a Javier Tarazona, es el director de la ONG venezolana Fundarredes. Allí lo ve en pantalla. Javier, una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Espero que esta oportunidad que nos permites para presentarle al mundo, pues permita también alertar a la comunidad internacional de esta tragedia que se vive en territorio venezolano, que desde hace varios años venimos teniendo la presencia de los grupos terroristas del ELN, de la FARC y del EPL de manera permanente en nuestro territorio, con la complicidad de quienes hoy ostentan el poder. Javier, ¿en qué estados, en qué regiones de Venezuela están, como tú lo denuncias, operando estos grupos criminales al margen de la ley, grupos armados colombianos, ELN, EPL y disidencias de FARC, pero en territorio venezolano? ¿Cuáles son esas regiones? Mira, nosotros en este informe que te estoy mostrando en este momento, sí, es el informe anual de Fundarredes del año 2018. Hemos venido presentando en varias regiones de Venezuela y de Colombia nuestro informe que documenta la presencia del ELN, de la FARC y del EPL en 14 estados de Venezuela. Pero durante el año 2019, en el monitoreo que hemos venido haciendo, hemos observado cómo estos grupos han violentado derechos humanos de venezolanos en nuevos estados, por lo cual esta numeración pues aumenta. Tener hoy al Ejército de Liberación Nacional en la costa venezolana del estado Sucre, porque tienen de manera estratégica la frontera con Trinidad y Tobago, tener a la guerrilla colombiana en el estado Anzoátegui, en el estado Monagas y en el estado Guárico. Era impensable que estas organizaciones llegaran al oriente de Venezuela o a la costa, pero lamentablemente vienen teniendo una presencia activa, vienen desarrollando el uso de instituciones públicas, vienen ingresando a las instituciones educativas a hacer un trabajo de adoctrinamiento y de ideologización. Tienen 5 emisoras en frecuencia modulada que Conatel pues bloqueó a NTN 24, a RCN y a otras televisoras de América y el mundo, pero permite que el ELN tenga emisoras transmitiendo libre y abiertamente contenidos guerreristas, adoctrinantes e ideologizantes. Es importante destacar que la presencia de estos grupos en Venezuela no es clandestina. Las operaciones de estos grupos han venido evolucionando no solo en la actividad del contrabando y del microtráfico, sino que también han pasado a manejar el tráfico de oro, de coltán, de diamante, y han tenido entonces la construcción de un acercamiento, de una especie de encuentro. Esta semana hemos denunciado desde Fundarredes en la Fiscalía General de la República en la ciudad de Caracas cómo vienen utilizando, por ejemplo, la sede de la alcaldía del municipio Catatumbo en Encontrados de Estado Zulia, la alcaldía de Jesús María Semprún, Estado Zulia, la alcaldía del municipio Páez en el estado Apure, la Universidad Rómulo Gallegos en el estado Guárico, la Casa de la Cultura en el estado Aragua, exactamente en Santa Cruz de Aragua, vienen siendo utilizadas para, a través de la fachada de la FARC como partido político, se reúne Iván Márquez, se reúne también Duarte, se reúne alias Pablito, y han preparado el ingreso de Jesús Santrich
a territorio venezolano por la Guajira del estado Zulia y sabemos, hemos conocido a través de nuestra red que ingresó este señor a territorio venezolano y es por eso que alertamos a la comunidad internacional para que entienda y comprenda que la complicidad de quienes hoy ostentan el poder en Venezuela ha generado que estos grupos perversos sigan haciendo de las suyas en territorio venezolano, sigan asesinando personas, sigan violentando la libertad de tránsito, sigan entregando las cajas CLAP. Es pervertido la actuación de estos grupos porque básicamente se han convertido en un brazo armado de la defensa del régimen de Nicolás Maduro. Javier, ¿cómo se da? ¿Qué pruebas hay, por ejemplo, de la conexión política? Tú me hablas de que con la fachada del partido FARC, que es legal, en territorio colombiano, por supuesto, pero yo no sé si la Constitución venezolana permite que partidos políticos de otros países puedan hacer vida pública en territorio venezolano. Pero te pregunto, ¿cómo se da esa conexión política entre elementos de FARC, disidencia FARC, o no sé, o con el partido FARC y el ELN, EPL, con el régimen de Nicolás Maduro? Hablo con quienes ostentan el poder, quienes ejercen el poder ahora mismo en Venezuela. Mira, Carlos Eduardo, esto es una historia vieja. En el año 2002, en el año 2004, en el año 2008, el propio Hugo Rafael Chávez Frías anunció públicamente su respaldo a la FARC, al ELN y al EPL. De hecho, manifestó que eran verdaderos ejércitos. Y desde ese momento, la consolidación de esta relación se ha venido gestando de manera abierta. Incluso quien anteriormente dirigía el Servicio de Inteligencia Bolivariano, SEBIN, este general esta propia semana ha manifestado, ha denunciado, ha señalado que él cuando ejercía este cargo recibía presiones por parte de estos grupos irregulares, recibía permanentemente diligencias o gestiones en el alto gobierno con Nicolás Maduro Moros. Es evidente, las actuaciones no son clandestinas, son públicas y notorias. Los alcaldes de estas jurisdicciones que he mencionado anteriormente desarrollan reuniones públicas con los logos de estas organizaciones, desarrollan operativos permanentes con armas largas en territorio venezolano, han arremetido contra la población civil que ha decidido protestar en contra del régimen de Nicolás Maduro Moros. En el estado Táchira, el 23 de enero de este año, resultaron muertos 2 jóvenes, uno de ellos estudiante de la Universidad de los Andes, estudiante de periodismo, y fue asesinado por disidentes del Frente 33 de la FARC, quienes se encontraban este día en las instalaciones del Consejo Legislativo Regional del Estado Táchira. Ese Consejo Legislativo ha sido promotor de la utilización de estos disidentes de la FARC a través de un colectivo llamado Colectivo de Seguridad Fronteriza. Tienen pintadas las casas de activistas opositores en los municipios fronterizos, han hecho pintas amenazantes e intimidatorias contra dirigentes como el diputado Franklin Duarte, como diputados o legisladores regionales y nacionales en el Estado venezolano. De manera que toda esta dinámica tiene un estado incluso de habituación. Muchas de estas poblaciones fronterizas dependen económicamente de la actuación de estos grupos irregulares. Debo afirmar, Carlos Eduardo, que la guerrilla colombiana en Venezuela es la empresa transnacional generadora de mayor empleo en los estados fronterizos. En los más de 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, estos grupos dirigen los pasos ilegales de oro, coltán, diamante, gasolina, microtráfico y narcotráfico. Y estos grupos, en medio de la crisis que viven los venezolanos, están haciendo uso de la población que no tiene con qué comer para contratarlos, para darles trabajo de manera directa e indirecta y desarrollar toda la actividad ilícita. Todo esto ocurre obviamente con la ausencia del Estado. El 20 de mayo del año 2018, las minas de Guasipati fueron entregadas al Ejército de Liberación Nacional. Existen campamentos en este momento del ELN y de la disidencia de la FARC en estados como Falcón y Lara, porque tienen como objetivo geopolítico el acercarse a las islas holandesas de Bonaire, de Aruba y de Curazao. La guerrilla colombiana está en la ciudad de Caracas, utiliza espacios públicos, incluso se reúnen con Nicolás Maduro en Miraflores. No son actividades clandestinas, son respaldados y apoyados por el Estado.
Mientras que Conatel cierra emisoras privadas, mientras que Conatel obliga a sacar de la parrilla a NTN24, a CNN, a RCN, permite que el ELN transmita abiertamente su contenido. Le entregan regalos a los niños, distribuyen las cajas CLAP, reparten el Plan Nacional de Siembra, extorsionan a toda la actividad económica que se hace en la frontera, desde el pequeño mototaxista hasta el gran empresario. De manera que estos grupos han asumido el control político, económico y social de la población fronteriza venezolana. Ahora, tú me decías que Iván Márquez, que ya estaría en territorio venezolano, habría programado la entrada, el ingreso de Jesús Santrich a territorio venezolano. Al día de hoy, ¿tú podrías asegurar que Santrich está en territorio venezolano, además protegido, como se han escuchado algunas denuncias, por elementos del régimen de Nicolás Maduro? Mira, yo creo que él sigue en territorio venezolano, creo que está en la ciudad de Caracas, protegido por las autoridades que hoy ostentan el poder, quienes hoy ostentan el poder en territorio venezolano, aun cuando quien dirigía el Servicio de Inteligencia Bolivariano manifiesta que él fue sacado ya a Cuba. La información que nosotros última tenemos esta semana es que está en territorio venezolano, y yo realmente quisiera ratificar que la actuación de estos grupos pervertidos en Venezuela han violentado sistemáticamente los derechos humanos, han afectado a la población venezolana, y por supuesto que todo el comportamiento de los cabecillas del ELN, de la disidencia de la FARC y del EPL han asumido el papel de acercarse, de coordinar de forma conjunta como un equipo de unidad pervertida para defender la revolución. Son el brazo armado de la defensa de la revolución, y lo hemos evidenciado cuando en el mes de febrero intentamos ingresar la ayuda humanitaria al territorio venezolano. Allí estuvieron estos grupos al margen de la ley enfrentando a plomo limpio a la población civil venezolana que deseaba ingresar al territorio venezolano medicinas y alimentos, por los cuales hoy sigue desangrando el país y sigue saliendo cientos de miles de venezolanos diariamente porque buscan en otras latitudes lo que en Venezuela no pueden garantizar. Fíjate, Javier, creo que esta situación pone en una situación comprometedora al régimen de Nicolás Maduro. Recientemente, hoy, Nicolás Maduro defendía a Tarek El Aissami, por ejemplo, que es acusado por Estados Unidos de estar vinculado con Hezbollah, tema terrorismo. FARC también, disidencia FARC es terrorismo, el ELN terrorismo, el EPL es terrorismo. Creo que de alguna manera el que Nicolás Maduro haya defendido hoy a Tarek El Aissami, uno de sus ministros, por esta acusación de Estados Unidos, me lleva a pensar que le está sonando, le está retumbando en la cabeza el tema de las sanciones de Estados Unidos y las alertas que se emiten desde el Departamento de Estado sobre la presencia de grupos terroristas en Venezuela. No sé si tú compartes esta opinión conmigo. Sí, por supuesto. De hecho, en este informe que hemos presentado de toda la documentación, se evidencia cómo en Venezuela actúa el grupo El Hezbollah junto a las actividades ilícitas que desarrolla la FARC y el ELN, e indudablemente que la defensa que hoy se hace de este personaje, de quienes hoy ostentan el poder, pues no es otra cosa que tratar de minimizar las sanciones que hay contra él, y yo creo que la comunidad internacional tiene que pasar de la acción de micrófono diplomática a acciones concretas que permitan de una u otra manera frenar la actuación de estos grupos. Nosotros denunciamos hace unas semanas, Carlos Eduardo, el faltante de municiones y armas de guerra en territorio venezolano, 228.294 armas que no están en el parque de armas venezolano, muchas de ellas por los militares que han salido a denunciar, han sido entregadas a los grupos terroristas colombianos, y nosotros frente a esto tenemos que seguir levantando la voz de protesta y tenemos que exigirle a la comunidad internacional, y es muy importante la solidaridad hasta ahora manifestada, pero se necesitan de acciones mucho más concretas que paren la actuación de estos grupos terroristas que mientras en Colombia firman el acuerdo de paz, pasan a Venezuela a seguir haciendo de las suyas, a seguir consolidando su actividad ilegal. Vamos a agradecer a Javier Tarazona, es el director de la ONG venezolana Fundarredes, por haber compartido con nosotros estos minutos. Javier, será hasta la próxima. Una muy buena tarde para ti. Gracias, Carlos Eduardo. Un abrazo. Hasta la próxima. Luego de conocerse que la Dirección General de Aduanas entregó al medio de comunicación nicaragüense El Nuevo Diario
parte del papel que el régimen le mantiene retenido, el diario La Prensa, a través de su agencia aduanera, envió la solicitud de liberación de sus insumos sin obtener hasta ahora respuesta. Situación que se repite desde hace varias semanas. El régimen de Daniel Ortega mantiene el bloqueo de importación a este medio de comunicación, pese a que ha presentado 3 recursos de apelación ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, y este ha fallado precisamente a su favor. Cabe recordar que existe un acuerdo con la Alianza Cívica, que es la representación de la oposición en diálogos con el régimen de Daniel Ortega, que establece garantías para la importación de papel, maquinaria, equipos, repuestos y refacciones para los medios de comunicación. En total son 92 toneladas de insumos de la prensa confiscados por el régimen de Daniel Ortega. A esta hora quiero saludar a Álvaro Navarro, es el director de Artículo 66 y directivo además de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. Ahí está en pantalla, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Es un gusto. ¿Cuál es la situación real, actual, de los medios de comunicación en Nicaragua? ¿Pueden ejercer, por ejemplo, el periodismo libremente o no? Carlos Eduardo, en Nicaragua desde el año 2007, en que Daniel Ortega llegó al poder, los periodistas hemos estado en una situación difícil, sumamente difícil. Sin embargo, a partir del 18 de abril del 2018, cuando en Nicaragua se levantó una rebelión cívica, sobre todo liderada por jóvenes universitarios, el gobierno de Daniel Ortega endureció los mecanismos represivos en contra de la población. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado el asesinato de al menos 325 personas, y con esta represión, con más de 1.500 encarcelamientos que se dieron a lo largo de todo este tiempo, también se recrudeció la represión contra los periodistas y los medios de comunicación. En este momento ejercer el periodismo en Nicaragua es cuestión incluso de vida, muerte o de cárcel. En los meses recién pasados, 2 periodistas estuvieron encarcelados durante casi 6 meses. Hablo del periodista Miguel Mora y de la periodista Lucía Pineda Ubau. También asesinaron al periodista Ángel Gaona de una zona del Caribe de Nicaragua en abril del 2018. Han incendiado radioemisoras y actualmente están confiscados. Están absolutamente ocupados por policías y por hombres armados del gobierno. El canal 100% Noticias y la sala de redacción del Semanario Confidencial y de los programas de televisión esta noche y esta semana. Con ese panorama también ha provocado que al menos 80 periodistas de Nicaragua hayan decidido exiliarse en otros países para proteger su vida por las amenazas, por el asedio, por la persecución, sobre todo por la amenaza de muerte y las amenazas de encarcelamiento. Por tanto, el ejercicio del periodismo en Nicaragua está sumamente diezmado, está absolutamente reducido precisamente por esas amenazas, por esa intimidación y por las acciones represivas, no solo de grupos armados oficiales como policías, sino también de hombres de civil armados que son identificados como paramilitares aquí en Nicaragua. ¿Qué tipo de material les está confiscando el régimen a los medios de comunicación en este momento en Nicaragua? Bueno, al menos 100% Noticias y Confidencial está confiscado absolutamente todo el edificio. La planta, totalmente las instalaciones de estos medios de comunicación. Radio Darío, ubicado en León, a más o menos 70 kilómetros al occidente del país, que fue incendiada completamente y que actualmente la radio está funcionando, pero de manera casi clandestina, y su director está exiliado en Miami. Los medios de comunicación escritos actualmente, el diario La Prensa y el Nuevo Diario, que son los 2 periódicos de circulación
comunicación nacional más importante del país, tienen retenidos sus materiales de importación en la aduana, es decir, materiales que tienen que importar como papel e insumos, tintas, etcétera. Hace algunas semanas más o menos, al Nuevo Diario, el gobierno decidió soltarle el 20% únicamente del papel. El Nuevo Diario es de un grupo bancario importante de Nicaragua, es propiedad de un banquero importante del país. Y al parecer pues ha habido algún tipo de presión o de negociación de la cual todavía no sabemos, porque extrañamente pues decidieron soltarle, pero solamente el 20% del papel que había estado reclamando este periódico, El Nuevo Diario, en los últimos meses. Fíjate, Álvaro, nosotros hemos visto como medios de comunicación, por supuesto, que estamos de alguna manera vinculados al tema de la lucha política y democrática de los ciudadanos en Nicaragua, como en las calles de tu país se encarcelan a las personas por llevar la bandera nacional, la bandera de Nicaragua, y por entonar el himno nacional. Te quiero preguntar, ¿pasa lo mismo con los periodistas? Es decir, si un periodista cubre manifestaciones en contra del régimen, ¿puede ser encarcelado? ¿Puede ser apresado? Sí, la represión de parte de la dictadura nicaragüense contra los ciudadanos ha llegado al punto del ridículo. Es decir, es verdad, ha habido personas que deciden salir a manifestarse a las calles con una bandera azul y blanco, que es la bandera de la patria, e inmediatamente son acorralados por decenas de patrullas de policía. En este preciso momento que estamos en esta transmisión, Carlos Eduardo, está conmemorándose el aniversario del ataque a una parroquia católica en Nicaragua que está cerca de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, donde en esa iglesia se refugiaron estudiantes el 13 de julio del 2018, cuando fueron atacados a balazos por grupos paramilitares, y estos paramilitares asesinaron a 2 estudiantes. Pues hoy precisamente, 13 de julio, se está conmemorando el primer aniversario de ese ataque y de esos asesinatos, y la iglesia Jesús de la Divina Misericordia, que está ubicado en un barrio de clase media en Managua, está absolutamente cercada. Hay entre 12 y 14 patrullas de policías que están cercando la parroquia, y eso ustedes lo pueden constatar en nuestro sitio www.articulo66.com, que le hemos estado dando seguimiento a esta noticia. Ahora, del total de los medios de comunicación que hacen vida en Nicaragua, Álvaro, ¿qué porcentaje responden en este caso a las amenazas, a lo que plantea el régimen de Daniel Ortega? Miren, no solo ni a las amenazas ni a la imposición de Daniel Ortega. Daniel Ortega, a lo largo de estos años, como dije al inicio, que para el periodismo independiente ha sido sumamente difícil, mientras para los periodistas se nos iba impidiendo poco a poco ingresar a instituciones, a cubrir eventos públicos, a cubrir conferencias de prensa de funcionarios del gobierno, y quedamos absolutamente vedados de las instituciones públicas. Daniel Ortega, junto con su familia, incluyendo por supuesto a sus hijos, que son quienes administran a estos canales, acaparó los medios de comunicación en televisión y en radio en Nicaragua. Daniel Ortega en este momento tiene la propiedad de 5 canales de televisión, y además tiene también la propiedad, el manejo partidario del canal del Estado, del canal 6. Es decir, en total son 6 emisoras de televisión que tiene Daniel Ortega en su poder, que son administradas directamente por sus hijos. También hay una decena de radioemisoras y aproximadamente 4 o 5 portales electrónicos. Paralelo a este acaparamiento de los medios de comunicación en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo y sus hijos, también Daniel Ortega se forró desde el inicio con una sociedad, con un empresario mexicano que tiene medios de comunicación en distintos países de América Latina, que se llama Ángel González. Ángel González se apropió también de otros 4 canales de televisión y 13 radioemisoras. Sin embargo, y tengo que decirlo por destacar la labor de los periodistas independientes de uno de estos medios de comunicación propiedad de Ángel González, particularmente del Canal 10. Los periodistas, cuando inició la crisis, el gobierno intentó
tomarse el canal 10, que es el canal de mayor alcance a nivel nacional, y los periodistas de este noticiero fueron quienes dijeron que no iban a ceder en la línea editorial y que preferían irse todos en planta pues del canal. Entonces al final eso facilitó que la gerencia del canal pudiera contener un poco la posibilidad de que el gobierno les acaparara también ese medio de comunicación y se los quitara de esa alianza que habían establecido. Y así es como los colegas periodistas de Acción 10, del canal 10 de televisión, han podido seguir haciendo periodismo independiente junto a los pocos medios que estamos que hacemos periodismo crítico. Pero como digo, la mayoría incluso de esos medios, Álvaro, que están en la alianza con Daniel Ortega. Álvaro, perdone. El régimen, por ejemplo, bloquea canales internacionales que tratan la crisis en Nicaragua. Es decir, por ejemplo, sí. NTN 24 está al aire ahora mismo en Nicaragua. NTN 24 está al aire a través del sistema de televisión por cable, efectivamente. Sí. Sin embargo, todo el mecanismo de acaparamiento institucional, gubernamental sobre la empresa privada también se fue contra las empresas de cable. Y entonces, la cablera más grande, que es Claro, que es propiedad del empresario Carlos Slim, el empresario mexicano Carlos Slim, está absolutamente también sometida a las presiones del gobierno. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay, por ejemplo, es decir, NTN 24 o CNN, por ejemplo, están en las distintas cableras y sobre todo en esta que es la más grande, pero se la estoy poniendo de ejemplo, que cuando hay alguna entrevista importante de algún personaje de la oposición en Nicaragua que va a hablar en CNN, Daniel Ortega lo que hace es mandar a cortar el cable CNN y se queda la pantalla en negro. O si el comandante Ortega va a dar un discurso que ellos le llaman mensaje a la nación, no es ningún mensaje a la nación, son eventos absolutamente partidarios que lo usa para despotricar contra el imperio o para despotricar contra la misma oposición. Daniel Ortega manda a imponer la cadena nacional de radio y televisión en todos los medios, incluso de cable, cuando eso es ilegal porque la ley faculta a Telcor de hacerlo únicamente con los canales de televisión en señal abierta en el interior del país y no con las empresas de cable, pero ellos se han arrogado esa función y también imponen las cadenas. Entonces, cuando hay un discurso que va a dar Daniel Ortega, toda la parrilla de los canales de cable están absolutamente mostrando la imagen de Daniel Ortega que viene desde una de las señales oficiales del gobierno. Una situación alarmante la que viven los ciudadanos en Nicaragua, producto de este bloqueo, esta represión, no solo del régimen de Daniel Ortega, no solo hacia los ciudadanos, sino también hacia la libertad de prensa y expresión. Es Álvaro Navarro, director de Artículo 66. Gracias, Álvaro, por compartir con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Vamos a seguir muy de cerca, por supuesto, la situación de tu país. Gracias. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Revisamos otras noticias del mundo hoy y comenzamos en Somalia, donde al menos 26 personas murieron, incluidos varios extranjeros, tras un atentado con carro bomba en la ciudad de Kismayo. En Somalia, la carga explosiva fue detonada enfrente de un hotel. El presidente de la región de Jubalandia, Ahmed Modove, ofreció un balance de víctimas y señaló que entre ellas están el exministro regional Farid Jama, el candidato a las próximas elecciones presidenciales en esta región, Mohamed Ismail Shakur, un activista y 2 periodistas. Siguen las protestas en Hong Kong. Unas 20.000 personas se reunieron este sábado en la ciudad de Sheung Shui, cerca a la frontera con China, con el lema precisamente de recuperar esta ciudad, esta zona donde los residentes se han quejado durante años por los comerciantes de la China continental que compran productos a granel en este punto para luego revenderlos. Vamos ahora a Irán porque inició el juicio contra el exalcalde de Teherán, la capital, acusado de asesinar a su esposa. Mohammad Ali Najafi asistió fuertemente escoltado a la primera audiencia
en la que le leyeron los argumentos de la parte acusadora. La Fiscalía busca que a este hombre de 68 años se le imputen cargos de asesinato, tenencia ilegal de armas, asalto y agresión. Najafi se entregó a la policía el pasado 28 de mayo y confesó haber matado a tiros a su esposa. En su declaración, el exalcalde aseguró que la mujer lo había amenazado con un cuchillo y que además le negó el divorcio. El juicio fue aplazado hasta el 17 de julio debido a la ausencia de la familia de la víctima. Al menos 10 muertos y más de 1 millón de damnificados dejan hasta ahora las fuertes lluvias en la India. Las precipitaciones han ocasionado el desbordamiento de ríos, anegando miles de viviendas en el noreste del país. Los meteorólogos advierten que el clima va a empeorar en los próximos días. El 7º encierro de las fiestas de San Fermín en Pamplona, España, dejó 2 personas heridas por contusiones en el cráneo. Según la Cruz Roja, ninguno de los afectados resultó corneado por asta de toro durante la carrera, que se prolongó por 2 minutos y 12 segundos. Mañana es el último día de esta festividad. Y esta semana en Francia falleció Vincent Lambert. Este caso fue emblemático y generó un debate muy amplio sobre la muerte digna. Voces a favor y en contra se escucharon durante 11 años. Vuelve a entrar en debate el tema de la muerte digna en Francia después del fallecimiento de Vincent Lambert, un hombre francés que sufrió un aparatoso accidente de tránsito cuando tenía 32 años y que lo dejó tetrapléjico con daños cerebrales irreversibles. El caso de Lambert fue discutido en Francia por más de 10 años. Los que estaban de acuerdo con el derecho a morir dignamente y los que estaban en contra. Esto provocó una larga batalla judicial que enfrentó a integrantes de su familia. Horas después de su muerte, uno de sus sobrinos, quien junto a la esposa del ahora fallecido sostenían que él prefería morir antes que vivir en estas condiciones, no ocultó su alivio. No soy feliz, no es una liberación, es realmente un alivio. Realmente pone las cosas en su lugar, baja la presión. Ella ya ha podido bajarla un poco con el anuncio de los padres de Vincent de que iban a dejar de hacer procedimientos hasta que por lo menos él se vaya. Los padres de Lambert llevaron el caso a Naciones Unidas. El organismo multilateral pidió retrasar la decisión de retirar el soporte vital mientras investigaban el caso. El 2 de julio, los médicos apagaron por orden de un tribunal superior las máquinas que le mantenían con vida. Muchos estuvieron en desacuerdo por el dictamen, entre ellos el Papa Francisco. Que Dios Padre acoja en sus brazos a Vincent Lambert. No construyamos una civilización que elimina a las personas cuya vida consideramos que ya no es digna de ser vivida. Toda vida humana tiene valor siempre. En Francia, la eutanasia es ilegal, aunque a los médicos sí se les permite colocar en una sedación profunda que lleve a la muerte a los pacientes con enfermedades terminales. En 5 países del mundo ya es legal la muerte asistida: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Colombia, así como en algunos estados de la Unión Americana como California, Montana, Oregon, Vermont y Washington. Llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y mi cuenta personal @CESánchezM.